Bien, hola, ¿cómo les va? A través de este video, ¿sí? Les quería hacer un pequeño repaso, bien, de los temas que hemos visto a partir de unidad número 3, ¿sí? Generalmente el repaso lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, ¿sí? Es volcarnos a los temas que van a entrar en el examen, ¿bien? Entonces vamos a volcarnos un poquito más a poder entender estos temas, ¿sí? Y obviamente reforzando todo lo que hemos venido viendo a través de las clases de manera virtual. Bien, en unidad número 1, el primer tema que va a entrar en el examen, ¿sí? Es clasificación de medicamentos. Bien, entonces vamos a volcarnos a eso primero. Bien. Cuando nosotros decimos que los medicamentos se clasifican, ¿sí? Hablamos de diferentes tipos de clasificación de medicamentos, ¿sí? Según determinadas cuestiones, los medicamentos se pueden clasificar. Bien, ahora, en primer lugar, ¿sí? Los medicamentos se pueden clasificar, ¿sí? Según la forma de elaboración, ¿sí? Que tenga este medicamento. Bien, y ahí entraban, ¿sí? Diferentes tipos de elaboración, 5 grupos específicamente. Bien, vamos por el primero. Especialidades farmacéuticas, ¿sí? Que era el primer grupo. Este grupo, ¿sí? Hace referencia a los medicamentos que se elaboran, bien, en un laboratorio, ¿sí? X, puede ser cualquiera, bien, en un laboratorio de manera industrial, ¿sí? Estos medicamentos los vamos a encontrar dentro de todas las farmacias, ¿sí? Y son estos medicamentos, ¿sí? Que se elaboran en los laboratorios de manera industrial, ¿sí? Y que pertenecen a las especialidades, ¿sí? Medicinales. Bien, las fórmulas, las especialidades farmacéuticas, ¿sí? Nosotros vamos a entrar a una farmacia y vamos a encontrar todos los medicamentos, prácticamente todos, pertenecen a especialidades farmacéuticas, son especialidades medicinales, son elaborados por laboratorios de manera industrial. Bien, ese era el primer grupo. Después tenemos 3 grupos, ¿sí? Fórmula magistral, preparado o fórmula oficinal, ¿sí? Y medicamento prefabricado. Bien. En estos 3 grupos hay similitudes y diferencias. Bien, la similitud es que los 3 son preparados por el farmacéutico en su laboratorio de farmacia, por decirlo de alguna manera, de manera artesanal. Bien, el farmacéutico dentro de su farmacia tiene un pequeño laboratorio y generalmente lo utiliza para realizar estos preparados. Bien, esa es la similitud que hay entre los 3 grupos. Ahora, hay una diferencia, ¿sí? Entre la fórmula magistral y los otros 2 grupos. ¿Cuál es esa diferencia? Primero, el fórmula magistral, ¿sí? Si bien lo prepara el farmacéutico, lo va a preparar, ¿sí? Según lo prescriba o se lo indique un médico en particular, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va al consultorio médico, ¿sí? Supongamos un ejemplo, ¿sí? Este paciente tiene un problema dérmico, ¿sí? En la piel. Bien, probó con otras cremas, ¿sí? Pero no tuvo una efectividad, ¿bien? Entonces lo que va a hacer el médico es decir, bueno, este paciente necesita una crema específica. Entonces voy a agarrar una receta y le voy a indicar cómo tienen que prepararle una crema específica para que le haga efecto. Bien, entonces va a agarrar una receta, ¿sí? Le va a indicar todo cómo debe de prepararlo, qué ingredientes le debe poner, ¿sí? Y esa crema es específica para ese paciente. Bien, el paciente va a ir a la farmacia, bien, le va a dar la receta que le hizo el médico al farmacéutico y el farmacéutico se va a encargar de prepararle tal cual como le dijo al médico esa receta, esa crema. Bien, entonces por eso decimos que la fórmula magistral la va a preparar el farmacéutico, pero según prescripción médica, según indicación médica, según
como se lo diga el médico que lo tiene que preparar. Bien, eso. Las otras dos, ¿sí? Fórmula oficinal y prefabricado, esos, ¿sí? Los va a preparar el farmacéutico, ¿sí? En su laboratorio, lo va a tener ahí guardadito, ¿sí? Y cualquier paciente, puede venir 1, 2, 3, 4 pacientes con una misma patología, con una misma afección, con una misma alergia, supongamos, y lo que va a hacer el farmacéutico es recomendarle esa crema que él preparó, ¿sí? Previamente, para ese paciente, ¿sí? O estos pacientes con una misma patología. Bien, entonces ahí vemos la diferencia, ¿sí? Fórmula magistral, indicación médica para que se prepare para un paciente específico. Y las otras dos, farmacéutico preparando la crema, ¿sí? 4, 5, 10 cremas, bien, y van a venir diferentes pacientes y este farmacéutico se lo va a recomendar, no va a necesitar la prescripción médica, bien, eso por un lado. Y el último grupo, que es el medicamentos en investigación, estos medicamentos también los van a elaborar, ¿sí? Los laboratorios de especialidades medicinales, pero ¿qué pasa? Nosotros no los vamos a encontrar en una farmacia, ¿sí? Nosotros no vamos a ir a la farmacia y le vamos a decir, bueno, a ver, dame ese medicamento que están investigando, a ver que lo quiero probar, a ver si es tan bueno. No, eso no va a pasar. Bien, entonces no los vamos a tener tanto en cuenta cuando hablemos de medicamentos fabricados de manera industrial, ¿sí? Sino que nos vamos a abocar directamente al primer grupo que les nombré anteriormente. Bien, estos medicamentos en investigación pueden ser un medicamento con una sustancia activa, que quiere decir que va a tener un principio activo, ¿sí? Del cual se está investigando a ver si es efectivo, no es efectivo, si hace cura, no cura, si previene, no previene, ¿sí? Está investigando sus reacciones adversas, ¿sí? Y un montón de cuestiones. Dentro de este grupo de medicamentos en investigación van a entrar también los placebos, ¿sí? El placebo es otra cosa totalmente diferente, ¿bien? Que no va a tener un principio activo, ¿bien? No es que va a ser utilizado para algo específico, ¿sí? Sino que este placebo se utiliza muchas veces para pacientes que, por ejemplo, cuando están en una etapa de investigación, un medicamento, cuando se hacen los ensayos clínicos, ¿sí? Se le da a, supongamos, de 20 pacientes que están ahí de voluntarios para hacer el ensayo clínico con ese medicamento que les nombraba anteriormente que tenía una sustancia activa, bien, a 15 le van a dar con sustancia activa, bien, y a 5 le van a dar placebo sin sustancia química, ¿sí? Sin principio activo, para ver qué es lo que pasa con ese paciente, ¿sí? Cómo reacciona al pensar que está haciendo un tratamiento que en realidad no es del todo real, ¿sí? No es del todo real porque no tiene principio activo, ¿bien? Y también se utiliza en pacientes en donde, por ejemplo, hay un paciente que tiene un tratamiento prolongado, ¿sí? Ese tratamiento no se puede seguir prolongando, entonces lo que el médico va a hacer es seguir ese tratamiento con un placebo. Digo, ¿para qué? Para que el paciente siga estando contenido terapéuticamente, pero, ¿sí? Este fármaco no le va a hacer nada orgánicamente, ¿sí? No va a cambiar nada su metabolismo, ¿sí? Ni nada por el estilo. Pero sí decimos que el placebo tiene una acción terapéutica precisamente porque el paciente sigue estando contenido. ¿Bien? Entonces, este placebo se toma muchas veces como eficaz. ¿Bien? Hasta ahí la primera parte de clasificación, ¿bien? Según el modo de elaboración. Seguimos la clasificación de medicamentos y decimos que un medicamento se puede clasificar según si es de venta libre o si es de venta bajo receta. Bien, hablemos de los de venta libre primero. Los de venta libre son aquellos que no se necesita ninguna receta para ser adquiridos dentro de una farmacia. Bien, estos se dividen en dos grupos, los EFP,
que son las especialidades farmacéuticas publicitarias, son todos aquellos medicamentos que van a salir publicitados en los medios de comunicación, ¿sí? Radio, televisión, redes sociales, ¿bien? EFP les vamos a decir, ¿bien? Y los OTC, ¿sí? Que es una sigla en inglés, ¿bien? Y que significa algo así como demostrador, ¿bien? Son aquellos medicamentos destinados al alivio, tratamiento, ¿sí? Prevención de afecciones menores, ¿bien? Esos son dos grupos de medicamentos de venta libre, ¿bien? Seguimos con la prescripción según seguimos con la clasificación según prescripción médica y decimos que también están los de venta bajo receta que les decía recién. Bien, estos medicamentos de venta bajo receta, ¿sí? Ya van a ser medicamentos que se administran para patologías específicas. ¿Cuáles son las patologías específicas? Y si yo tengo presión alta, si yo tengo diabetes, si tengo un problema de tiroides, si tengo algún tipo de problema específico, que ya no es algo leve, ¿sí? Ya no es un simple dolor, ya es algo específico, ¿bien? Entonces, esa medicación ya va a necesitar, ¿sí? De una receta médica, ¿bien? Ahí tenemos los dos grupos de según prescripción médica, ¿bien? Seguimos clasificando medicamentos, bien, y decimos que también los medicamentos se pueden clasificar según derecho de explotación, bien, y ahí entran dos grupos, que por un lado tenemos los medicamentos patentados y por el otro lado los medicamentos genéricos, bien. Vamos primero por los patentados. Los medicamentos patentados son aquellos medicamentos, ¿sí? Que pertenecen generalmente a un laboratorio muy conocido, ¿sí? Este laboratorio invierte dinero, tiempo, ¿sí? En investigar sobre una fórmula específica, sobre un medicamento para una patología específica, bien, pero antes de lanzarlo a la venta, le va a poner un nombre, lo va a patentar, ¿sí? Y por ese cualquier otro laboratorio que quiera fabricar esa fórmula va a tener que pagarle un derecho de autor, por decirlo de alguna forma, ¿bien? Son dueños de esa fórmula, entonces cualquier otro que la quiera realizar va a tener que pagar. Bien, entonces esa patente que pesa sobre esos medicamentos solamente va a durar 10 años. ¿Sí? Pasados los 10 años o cumplidos los 10 años, ese laboratorio que patentó esa fórmula tiene que levantar, ¿sí? Indefactiblemente esa patente. Bien, y el medicamento o la fórmula quedan liberados para que todos los otros laboratorios, ¿sí? Ya no tengan que pagar un extra por tener derecho a fabricarlos. Bien, y pasamos al medicamentos genéricos. Bien, los medicamentos genéricos, ¿sí? Son iguales, ¿sí? En su modo de fabricación con respecto al principio activo, con respecto a la droga, ¿sí? Que los patentados, ¿sí? Por eso decimos que un genérico, ¿sí? Es ese medicamento que respeta la cantidad de principio activo que el de referencia. Bien, quiere decir que tiene la misma cantidad, la misma droga que el patentado. Bien, ese es el punto referente que mejor podemos decir de un genérico. Bien. Y ahí se cae el mito de no, si voy a comprar uno de marca es mejor que un genérico. No, no, eso es mentira total, ¿sí? Si yo compro un genérico me va a hacer el mismo efecto, ¿sí? Que comprar un medicamento súper caro. Siempre les voy a dar el mismo ejemplo de, por ejemplo, ibuprofeno. Yo voy a la farmacia, pido Ibupirac, famosa propaganda de Ibupirac que, todos lo conocemos, ¿sí? Y creo que es el más efectivo. Mentira, si yo compro un ibuprofeno de cualquier otro laboratorio me va a hacer el mismo efecto que comprar Ibupirac. Estoy pagando la marca en todo caso, ¿sí? Entonces ahí se cae un poquito por el piso. Bien, seguimos por los otros temas que van a entrar en el examen, ¿sí? Y seguimos por sustancias poderosas, ¿bien? ¿Qué son sustancias poderosas? Son psicofármacos.
Bien, estas sustancias, ¿sí? Necesitan de una receta especial, ¿sí? Y tenemos, si bien todos son psicotrópicos, ¿sí? Los dividimos en dos grupos. Dividimos el primer grupo en psicotrópicos propiamente dicho. Eso quiere decir que son fármacos que van a ser utilizados para patologías que tienen que ver con el sistema nervioso central específicamente, ¿sí? Como puede ser la depresión, la ansiedad, el insomnio, ¿sí? La epilepsia, ¿sí? Un montón de patologías que afectan directamente el sistema nervioso central. Entonces decimos, estos son psicotrópicos propiamente dichos, ¿bien? Y por el otro lado tenemos a los narcóticos estupefacientes. ¿Sí? Estos narcóticos estupefacientes, si bien van a trabajar a través del sistema nervioso central, bien lo que van a hacer es inhibir, ¿sí? La señal de dolor, un dolor severo, un dolor específico, un dolor súper fuerte, ¿sí? Y no se van a utilizar los narcóticos para cualquier cuadro de dolor, sino de pacientes con enfermedades terminales, ¿sí? Bien, no voy a ir a la farmacia y voy a pedir un narcótico para un dolor de cabeza simple, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Vamos a psicotrópicos propiamente dichos. Tenemos 4 grupos: antidepresores, ansiolíticos, depresores y estimulantes, ¿bien? Cada uno va a tener un efecto diferente, ¿sí? Sobre el sistema nervioso central, ¿bien? Siempre relacionado con este tipo de patologías. Bien, y sobre los narcóticos, bien, podemos decir, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Los de origen natural, ¿sí? Los de origen sintético, ¿sí? Opiáceos y opioides. Bien, tenemos ejemplos de narcóticos, repito, fármacos utilizados, ¿sí? Para tratar dolores fuertes. Bien, estas sustancias narcóticas, ¿sí? Generalmente lo que van a producir en mi organismo, ¿sí? Es una conducta abusiva. ¿Por qué? La conducta abusiva, porque el paciente va a empezar a sentir bienestar y obviamente no va a querer dejar ese fármaco, ¿sí? Cada vez lo va a querer seguir usando, inclusive muchas veces va a ir por más consumo, ¿sí? Porque obviamente se va a querer sentir bien, sin dolor. Y también decimos que generan una dependencia física y psíquica. Bien, como pueden ser, por ejemplo, la codeína, el tramadol, la morfina, ¿sí? Entre otros. Bien, con respecto a las recetas de estas sustancias poderosas, ¿sí? Hay recetas especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a una farmacia a comprar un psicotrópico o un narcótico con una receta común y corriente, no me lo van a vender, ¿sí? Entonces, tenemos recetas de color rosa para los psicotrópicos, ¿sí? Psicotrópicos ansiolíticos, ¿sí? Psicotrópicos antidepresores, ¿sí? Psicotrópicos depresores, psicotrópicos estimulantes. Siempre voy a necesitar la receta de color rosa o archivada. Bien, esto de archivada quiere decir que va a ir por duplicado o por triplicado. ¿Por qué? Porque tiene que quedar asentada en diferentes libros, ¿sí? Por un seguimiento especial que se le hace a ese paciente. Bien, y a esas drogas, obviamente. Eso por un lado. Después tenemos receta de color verde, ¿sí? Para los narcóticos estupefacientes. Bien, si yo voy a comprar una morfina a la farmacia con una receta común, no me lo van a vender. Bien, ahí tenemos especificado el tema de las recetas especiales. Bien, y seguimos con vacunas, ¿sí? Y habíamos hablado que era una vacuna, ¿no? Y una vacuna habíamos dicho, ¿sí? Que era un preparado de antígeno, ¿sí? Que una vez dentro de mi organismo, bien, iban a provocar, ¿sí? Una respuesta inmune. Iba a provocar que en mi organismo, ¿sí? Generara anticuerpos, bien, y que
con eso estuviera preparado para cualquier ataque externo, ¿sí? de patologías que están cubiertas por este tipo de vacunas. Bien. Y habíamos dicho que había diferentes tipos de vacunas según cómo se prepararan. Bien, teníamos inactivas, vivas atenuadas, toxoides, acelulares, recombinables de subunidad. Bien, y vale una aclaración. Si yo dijera que una vacuna es un preparado de anticuerpos, está mal, ¿sí? No son anticuerpos las vacunas, son antígenos, son el germen, ¿sí? de la enfermedad, ¿bien? Que está tratado específicamente, ¿sí? de alguna de estas maneras que había dicho anteriormente, ¿sí? para poderlo ingresar dentro de mi organismo. Bien, si yo dijera que en una vacuna hay defensas, es mentira, está mal, ¿sí? porque las defensas las crea mi organismo, ¿sí? una vez que ingresa la vacuna dentro de él. Bien, eso con respecto a vacunas, como para hacer un pequeño resumen, ¿sí? Lo más importante, ¿qué es una vacuna? ¿Cuántos tipos de vacuna hay? Y saber que si lo digo de otra forma está mal. Bien. Después, en unidad número 4, habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Mercadotecnia, marketing, ¿sí? ¿Y qué era el marketing? ¿Sí? Que se los había podido explicar un poquito a las chicas a través de la videollamada. Bien, después, bueno, se me pasó el horario y no pude seguir con los demás, ¿no? Porque tenía otro curso. Pero bueno, les explico. Marketing, ¿sí? que es mercadotecnia, ¿sí? en nuestro idioma, ¿sí? es el conjunto de herramientas que utiliza una empresa, no solamente en el ámbito de farmacia, sino cualquier empresa, ¿sí? que quiera abocarse a comercializar un producto X, ¿sí? Utiliza estas herramientas, ¿sí? para poder insertar su producto en el ámbito comercial. Bien, entonces va a utilizar estas herramientas para hacer un estudio de mercado, ¿sí? y ver a qué sector va dirigido, si ese sector realmente necesita el producto, si lo puede adquirir, ¿sí? y demás cuestiones. Bien. ¿Cuáles son esas herramientas? Esas 7P de marketing: producto, precio, place, promoción, personal, procesos y presentación. Bien, estas 7 herramientas tienen que ser así, correlativamente, las tengo que respetar, porque digo, no puedo decir presentación antes que producto, porque yo digo, para poder hacer el estudio de mercado, primero tengo que saber el producto que voy a vender, ¿sí? Y tengo que tener un producto para pensar qué precio le voy a poner y si la población lo va a aceptar. Bien, entonces voy a ir respetando las 7P, sí, correlativamente, porque obviamente que una le va a dar paso a la otra. Bien, entonces voy a respetar producto, precio, place, promoción, personal, procesos, presentación, ¿sí? De esa forma lo voy a ir respetando. Bien, y después, bueno, habíamos hablado qué significaba cada uno, ¿sí? Que para el examen es irrelevante, así que lo vamos a pasar. Bien. Y también la semana pasada habíamos hablado de los efectos colaterales y los efectos secundarios. Bien, lo que vamos a decir sobre los dos es que ambos van a aparecer por el consumo de un medicamento en sus dosis terapéuticas. Bien, como eran las famosas reacciones adversas medicamentosas, bien, que también aparecían por el consumo de un medicamento en sus dosis terapéuticas. Bien, ahora, si bien tenemos estos efectos colaterales y efectos secundarios que son bastante parecidos a las reacciones adversas medicamentosas, hay una gran diferencia, ¿sí? Porque las reacciones adversas medicamentosas generalmente van a ser perjudicial para mi salud, ¿sí? Va a ser un deterioro renal, una anemia, ¿sí? Algo que va a agravar mi estado de salud, ¿sí? Digo, yo voy a consumir un medicamento para X cuestión, pero a la vez se me van a dar las reacciones adversas medicamentosas que me van a perjudicar otra parte importante de mi salud también.
A diferencia de los efectos colaterales, ¿sí? El efecto colateral, ¿sí? Se va a dar, por ejemplo, vamos a ejemplificar para que se entienda. Yo voy a consumir un medicamento, ¿sí? Y vamos a hablar del efecto colateral. El efecto colateral que me puede llegar a aparecer, ¿sí? Por el consumo de un medicamento es una náusea, ¿sí? Es somnolencia, ¿sí? Es sequedad de la boca, ¿bien? O un poco de deshidratación, ¿bien? Ahora, ese va a ser el efecto colateral. El efecto secundario es lo que va a venir a consecuencia del efecto colateral, ¿sí? Si yo hablo de un efecto colateral como es una náusea, ¿sí? Ese va a ser el efecto colateral. El efecto secundario es que detrás de esa náusea me va a venir el vómito, indefactiblemente. Bien, si yo hablo de efecto colateral como puede ser el insomnio, ¿sí? Ese va a ser el efecto colateral. El efecto secundario va a ser que me voy a quedar dormida en cualquier momento, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Siempre el efecto colateral va a ser, por ejemplo, en primera instancia y luego va a venir a consecuencia el efecto secundario. Bien. Otra cosa que vamos a repasar ahí antes de darle un cierre al video, ¿sí? Es la atención farmacéutica, un tema que nosotros hablamos a principio, ¿sí? De curso, allá cuando estuvimos hablando de la ley, ¿sí? 10.606, ¿sí? Ya hemos estado hablando de nuestras labores dentro de una farmacia, ¿sí? Nuestras labores y las labores del director técnico, ¿sí? Y bueno, habíamos dicho que un montón de cuestiones específicas, ¿sí? Pero lo más importante con respecto a esa actividad que nosotros vamos a desarrollar dentro de la farmacia y la actividad que desarrolla el director técnico es que toda la actividad, ¿sí? Que desarrollemos dentro de una farmacia, ¿sí? Tiene que ser con suma responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo o el director técnico, ¿sí? Voy a estar accionando directamente sobre la salud de los pacientes. Entonces, cualquier cosa que yo haga fuera de lugar va a poner en peligro la salud de las personas. Entonces, mi labor específicamente dentro de una farmacia tiene que ser responsable ante todo, ¿sí? Todo lo demás que yo le pueda sumar va a ser bienvenido, digo, amabilidad, ¿sí? Empatía, ¿sí? Va a ser súper bienvenido. En algún momento voy a enviarles un video sobre todas esas cuestiones, pero digo, la responsabilidad, ¿sí? Del manejo de mi actividad es fundamental, ¿sí? Como auxiliar de farmacia, como aquel que está de auxiliar farmacéutico y sobre todo el director técnico que es la máxima autoridad, ¿sí? Entonces, todos dentro de una farmacia tenemos que ser responsables. Bien, bueno, espero que este video de repaso les sea de mucha ayuda.